tarde. Les decía que es un placer estar con ustedes aquí en este tiempo, que no va a ser mucho, porque realmente vamos a tratar de resumir ese tiempo, porque neurología o examen neurológico es bastante extenso, ¿no? Y creo que solo con un encuentro sería difícil decirlo todo. Yo soy médico especialista en neurología, ya llevo 22 años de experiencia. Soy máster en atención integral al niño, máster en neurología pediátrica y neurodesarrollo. Me formé en La Habana, en el Instituto de Neurología, y bueno, ahora llevo prácticamente 12 años trabajando en Mozambique, África. Entonces, vamos a comenzar para eh, intentar llevarle lo posible lo que es el examen neurológico y parte del neurodesarrollo en el niño, que como todos saben, es muy difícil o no, es imposible traspolar las características del examen neurológico en el niño con el adulto. Hay mucha diferencia y vamos a intentar sobre todo enfatizar en el examen neurológico del niño pequeño, o sea, el niño hasta los 6 años de edad, porque a partir de los 5 o 6 años de edad ya prácticamente el examen neurológico es bastante similar. O sea, ya el niño colabora, es fácil examinarlo, es fácil obtener alguna información con el interrogatorio y por eso que el examen se hace un poco más fácil. Comenzar con este encuentro. Uh, se abre aquí. Como dice aquí el título, examen neurológico pediátrico o en neurología, o sea, en el niño pequeño. A ver cómo abro aquí. Aquí se me... Michael, auxíliame quién está aquí, porque se me fue la presentación aquí. Puedo enviar la presentación. Vale. El audio está abierto, ¿no? Sí. Entonces, como les decía, el examen neurológico en el niño pequeño es bastante diferente a el examen neurológico en el adulto. Y es de vital importancia para todos los médicos, quien trabaja relacionado con la pediatría, conocer este examen neurológico porque se estima que más de un 30% de todos los pacientes que acuden a una consulta en cualquier hospital normalmente tienen una enfermedad neurológica. El diagnóstico neurológico en pediatría depende de 3 aspectos fundamentales, como es la historia clínica y el interrogatorio. No existe ningún examen en medicina que no esté basado fundamentalmente en su anamnesis, seguido de el examen neurológico y, por supuesto, la deducción clínica y el análisis deductivo para llegar al diagnóstico definitivo o el diagnóstico causal. Por lo tanto, la anamnesis en pediatría y en cualquier área de medicina es súper importante. Y lo más importante, o sea, en el inicio tenemos que saber cuál es el motivo de consulta o la enfermedad actual, que muchas veces es aportado más bien por la madre o el padre cuando son niños pequeños. En el niño más grande es posible conocer cuál es la causa por cual el niño está acudiendo a la consulta. Es importante que este motivo de consulta sea delimitado en cuanto a su evolución en el tiempo, casos de una causa aguda, que sobre todo son traumas de cráneo, accidentes vasculares encefálicos, que no es tan común en pediatría, más si se pueden encontrar los trastornos o el motivo de consulta puede ser agudo, recurrente o paroxístico, como en el caso de la cefalea, las epilepsias, los casos progresivos que son realmente
que comienzan de forma aguda y van progresando en el tiempo, como los tumores o otros procesos infecciosos que pueden ser de curso progresivo o crónico, donde aparecen en un momento de la vida y se mantienen estables y no van a desaparecer en ningún momento. Y también delimitar en cuanto a esa localización, si este motivo de consulta es focal, una parte del cerebro que está afectada, multifocal, cuando los síntomas son varias áreas cerebrales, cerebelo o algunas partes específicas del sistema nervioso, y en caso de las causas difusas que normalmente son más frecuentes en los pacientes con algún tipo de intoxicación. Y ahí tenemos que delimitar si se está afectada la sustancia blanca o la sustancia gris de acuerdo a los síntomas que esté presente. Los factores modificadores también son importantes a la hora de saber este motivo de consulta, si estos síntomas empeoran o mejoran en alguna situación, por ejemplo, exposición al sol, en una posición acostado, en pie, o con algún tipo de alimento o algún tipo de medicamento. Es importante el interrogatorio breve, sobre todo en las consultas, porque el niño normalmente no colabora, el lugar que él está o se encuentra a veces incómodo por primera vez, por eso es muy importante tener en el consultorio de pediatría juguetes o algunas cosas que llamen la atención al niño para que éste se sienta más cómodo, nunca separarlo de los brazos de la madre si es posible para poder interrogar. Es importante enfatizar en el lenguaje y la comunicación. Muchas veces le preguntan si habla o no habla. Esto no es tan importante como la calidad de la comunicación del niño, ya sea un lenguaje verbal o extraverbal. En la parte, interrogar sobre la parte cognitiva, que en los niños pequeños también es difícil porque los niños no hablan, pero sí se puede interrogar sobre el ritmo del aprendizaje en las cosas comunes del día a día, si el niño aprende bien, obedece órdenes o es capaz de vestirse, desvestirse o no. Ya en el niño mayor o el niño escolar es más fácil saber su capacidad cognitiva con el rendimiento escolar y se pueden aplicar algunas exámenes desde el punto de vista neuropsicológico, eficiencia de inteligencia, los testes que se aplican para déficit de atención y hiperactividades. Es más fácil en el niño ya mayor a partir de los 5 o 6 años de edad. También enfatizar en la parte de la comunicación social y emocional, la relación de estos niños con otros niños, porque en la actualidad existen muchos diagnósticos de autismo y que a veces son confundidos con otros trastornos del aprendizaje o otros trastornos desde el punto de vista emocional. La parte motora, que se divide en motora gruesa y fina, la motora gruesa sobre todo, caminar, equilibrio, la parte fina se explora casi siempre buscando qué es lo que hace el niño, si es capaz de coger, hacer la pinza digital o comer independiente o no, llevarse la mano a la boca de forma coordinada. Y también la parte conductual en cuanto al comportamiento del niño, en cuanto a intereses, capacidades, juego, interacción, ya hablar en portugués, poder interrelacionarse con otros niños. Y también interrogar sobre los hábitos del sueño y alimentación, en cuanto el niño se alimenta o no de forma correcta. Es importante también en el anamnesis los antecedentes, el embarazo, el parto, sobre todo si fue un embarazo tranquilo, si la madre consumió algún tipo de tóxico, si era hipertensa, era diabética, interrogar sobre los movimientos fetales, si se hizo algún examen durante la gravidez, la edad de la madre, la edad del padre también es importante, y durante el parto, cómo fue el parto, si fue un parto normal, un parto espontáneo, si fue inducido, si el parto fue por cesárea, y el agar, o sea, la vitalidad del niño a la hora de nacer y si necesitó reanimación o no en el momento del parto. En el periodo neonatal, que son los primeros 28 de vida del niño, es importante conocer las medidas, sobre todo antropométricas del niño, cuánto midió su cabeza, su peso, si el niño necesitó estar ingresado, si tuvo alguna enfermedad o manifestaciones neurológicas como convulsiones, hipotonía, hipoglicemia, o tuvo icteros exagerados, si se hizo alguna prueba o no durante esa fase de los primeros 28 días, como el electrocardiograma, ecografía transfrontal o algún otro tipo de examen de imagen como tomografía o resonancia. En el periodo de lactante,
es importante estos aspectos también se hablan más, sobre todo el desarrollo psicomotor en esta primera etapa. Sin problema de acción, problema de visión, cómo fue su control esfinteriano, su rendimiento escolar, y si sufre algún otro tipo de enfermedad o si fue o no vacunado. Normalmente en esta primera etapa, el primer año de vida, es muy importante conocer el desarrollo psicomotor normal del niño para la hora de interrogar o examinar, saber si el niño tiene o no alteraciones o si los ítems que debió alcanzar fueron alcanzados en las edades. Existe un patrón, sobre todo este que le estoy presentando, de que el niño recién nacido es un ser subcortical, o sea, es un niño de reflejo, solamente los reflejos arcaicos que él presenta, de succión, de búsqueda, están presentes. Y como pueden ver, a partir del primer año de edad, un niño se desarrolla desde el punto de vista céfalo-caudal, o sea, desde la cabeza a los pies. Primero sigue la luz, después sonríe, sonrisa social, gorjea, 3 meses después el niño sostiene la cabeza, 4 meses ya consigue agarrar los objetos, 5 meses gira sobre el abdomen, 6 meses se sostiene sentado, 7 meses ya hace presión palmar y pulgar, a los 8 meses consigue hacer la pinza digital, y a partir de los 9 meses se sienta solo, puede gatear a los 10 meses, 11 meses se mantiene de pie con apoyo, y entre los 12 y 14 meses camina solo, aunque últimamente ya los niños, este patrón de desarrollo psicomotor varía un poco. Hay niños que con 7, 8 meses prácticamente ya están en pie y consiguen caminar antes del año de edad. En esta tabla se presenta un poco más bien desde el punto de vista, no solo desde el punto de vista motor, sino también del lenguaje y de la sociabilidad, que son aspectos que también varían en cuanto a la edad. En los antecedentes familiares también es importante hacer un árbol genealógico por los motivos de las enfermedades genéticas. O sea, saber si existe alguna enfermedad neurológica en la familia que se transmite de familia en familia. Por eso es importante también conocer la edad de los familiares, saber la historia, si hubo abortos recurrentes en la madre, porque esto puede implicar, o sea, sugerir de que alguna enfermedad genética esté subyacente. Los antecedentes familiares también, si hubieron fallecimiento, las causas, si existe consanguinidad, si el grado de consanguinidad que existe, la presencia de enfermedades neurológicas y cuándo se presentaron estos síntomas, si fueron más recientes, más jóvenes, depende de cada enfermedad. Y según la enfermedad que ocupe en ese momento, preguntar también sobre el trastorno del aprendizaje y si hay historia de dolores de cabeza o cefalea en la familia. Es importante también a veces basarse en el examen físico, en la anamnesis, en los medios audiovisuales. Antes no teníamos la posibilidad de tener un teléfono, los padres no podían hacer un video, más ahora es más fácil porque en muchos de los casos nos pueden presentar si el paciente tuvo una convulsión o no, con un video, porque a veces la información que nos traen los padres no son suficientes para determinar si fue realmente una crisis epiléptica u otro trastorno paroxístico que no son de causa epiléptica. Los informes escolares también son importantes. Los profesores a veces son los que informan de que el niño no aprende bien, que el niño tiene algún problema de concentración, de atención, o tiene crisis de ausencia que solo son detectados en el momento de las clases. O informes de otros especialistas también son importantes porque el sistema nervioso se relaciona con, o sea, las enfermedades neurológicas se relacionan con otros tipos de sistemas, como por ejemplo la piel, o problemas endocrinos, metabólicos, y muchas veces ayudan al diagnóstico. Y muchas veces pedir también al paciente que a través de un esquema, un dibujo, pueda expresar lo que él siente, lo que le está ocurriendo, porque a veces son capaces hasta de dibujar un aura epiléptica en caso de no conseguir hablar. En el examen neurológico del recién nacido y el lactante es importante la exploración neurológica básica, que es la búsqueda de la focalidad neurológica, la valoración de los movimientos generales y la postura, la valoración de los reflejos y el grado de desarrollo psicomotor que ya hablamos anteriormente. En la observación, que es importante, que nos da mucha información, porque los niños muchas veces no se dejan tocar, no se dejan examinar, y a través de la observación podemos ver muchas cosas, sobre todo anomalías desde el punto de vista de la configuración del cráneo,
el tamaño, rasgos dismórficos, la presencia de estigmas cutáneos como manchas. En el recién nacido y neonato es importante ver la movilidad espontánea, la calidad de esos movimientos, si son simétricos, si son asimétricos. En el lactante podemos ver cómo usa los juguetes, si usa las dos manos o no, si tiene temblor, si es capaz de coger objetos pequeños usando la pinza digital. También observando podemos ver cómo el niño juega, de qué tipo de juegos realiza, si usa los juguetes de forma adecuada. En el psiquismo y la actitud, la reacción a estímulos, si son niños irritables o niños que no obedecen órdenes, muchas veces confundidos con sordera y ceguera, y realmente son niños que a veces presentan rasgos de trastorno del espectro autista. Los pares craneales en el niño pequeño también se examina de forma general, viendo cómo sonríe, cómo llora, si existe alguna simetría o no. Ahí podemos ver si realmente hay alguna afectación del séptimo par craneal. También mostrando el objeto, con de la mirada podemos examinar los nervios oculomotores, y tono y fuerza muscular se puede detectar si existe alguna pareja a la hora de los juegos, a la hora de incorporarse, a la hora de caminar o levantarse, se pueden examinar de esa manera. La valoración de la fuerza muscular y el tono y el trofismo a través de la manipulación un poco más difícil en niños pequeños, normalmente se deja para el final para examinar la sensibilidad, la fuerza, el tono, porque si lo hacemos desde el principio, ellos se van a mostrar irritables y es más difícil. Los pares craneales, como dijimos, se examinan de forma más bien observando al niño, mostrando el objeto, viendo cómo sonríe, cómo llora. La sensibilidad siempre la dejamos para el final, y los reflejos también miotáticos, primitivos, la valoración del estado de la alerta y la neuroconducta se hacen de forma espontánea. La presencia de dismorfia o estigmas cutáneos son muy importantes en niños. Como ya hablamos, las enfermedades neurológicas se relacionan con enfermedades en la piel o algunas dismorfias que nos indican algunas enfermedades desde el punto de vista genético, y a veces tenemos que consultar al niño con otras especialidades como cardiologista o cardiólogos, oftalmólogos o endocrinos para determinar algunas enfermedades desde el punto de vista neurometabólico. A la hora de examinar el paciente, normalmente, sobre todo el cráneo, sabemos que las suturas se deben cerrar en edades determinadas a partir de los 5 años de edad. Hay niños que se cierran antes, y por eso es importante la palpación de las suturas para ver si están abiertas. A veces es necesario hacer rayo X para ver si están cerradas o no. La presencia de crestas óseas que nos indiquen de que hay alguna alteración en el cierre precoz de la sutura, lo que le llamamos craniosynostosis. Si hay algunas deformidades en el cráneo que pueden aparecer en el periodo intrauterino y estar presente en el momento del parto, como por ejemplo la plagiocefalia no sinostósica posicional. A veces el niño en el momento de acostarlo, la madre lo acuestan sobre un lado solamente, y a veces se deforma y no es un trastorno realmente desde el punto de vista dismórfico causado por otras deformidades secundarias, como por ejemplo la craniosynostosis o la presencia de algunos traumas durante el parto, como el caput sucedáneo, cefalohematoma o algún otro tipo de hemorragia. Es importante también observar la presencia o no de red venosa superficial que aumentan sobre todo en los casos de hidrocefalia. En esta imagen podemos ver algunas de las formas del cráneo cuando existe cierre precoz de alguna sutura. En la primera figura se ve la escafocefalia es un cierre de la sutura sagital, y la plagiocefalia un cierre parcial de la sutura coronal. La brachiocefalia existe un cierre de la sutura coronal completamente, y en la trigonocefalia un cierre de la sutura bregmática, y esto hace que haya un crecimiento de la cabeza en tipo de torre. El perímetro craneal también es muy importante medir en la etapa prenatal, porque esto nos da una información real del crecimiento del cerebro del niño. Al nacer, normalmente la cabeza del niño mide entre 33 a 36 centímetros, y a los 6 meses esta medida se invierte porque crece entre 1,5 cm
aproximadamente en los primeros 6 meses, alcanzando prácticamente los 43 o 44 centímetros los 6 meses. Ya a partir de los 5 años, este crecimiento cefálico se hace más estacionario y crece de forma lenta. Hay varias formas de definir las alteraciones del tamaño del cráneo, como la macrocefalia, con un aumento dos desviaciones estándar sobre las medidas normales, y que es importante tener en cuenta en casos de trastornos metabólicos, hidrocefalia y algunas infecciones secundarias. La microcefalia es una disminución de 2 desviaciones estándar del tamaño de la cabeza, y son frecuentes en niños con infecciones intrauterinas, o sea, TORCH, algunas malformaciones del sistema nervioso central y enfermedades neurodegenerativas y neurometabólicas como la fenilcetonuria y otros síndromes genéticos. La fontanela es importante también examinarla. Normalmente la fontanela es algo deprimida, es pulsátil, se debe explorar cuando el niño está sentado o en posición erecta, o dormido cuando está mamando. La anterior es la fontanela que normalmente siempre está presente en la línea media, mide 2 centímetros, y normalmente se va a cerrar entre los 9 y los 18 meses. La fontanela posterior es menos frecuente que esté presente, más normalmente se puede cerrar entre los 5 y 8 meses, más muchos niños sí se le puede palpar la fontanela anterior, que es de menor tamaño. La percusión del cráneo también es importante en el niño pequeño. Sobre todo el médico coloca su oído en la región temporal, y con el dedo índice va a golpear la región temporal contraria, en cuando existen a veces diástasis de la sutura, o sea, una separación de la sutura por causa de hipertensión craneana. Este método emite un sonido anormal, como de una olla rota o olla cascada, que se conoce como síndrome de Mack-Ewing. La ocultación también es importante para detectar la presencia de soplos intracraneales, sobre todo en caso de fístulas, malformaciones arteriovenosas, algunos tumores que son muy vascularizados, también se puede ocultar algunos soplos. La mejor zona para ocultar el soplo es en las órbitas, la región parietal o la fontanela posterior orlandoidea. Los estigmas cutáneos ya hablamos un poco de ellos anteriormente, que son muy importantes tenerlo en cuenta. Vuelvo a mencionar algunos como la mancha en café con leche, en caso de la neurofibromatosis, las petequias, esquimosis, los nevos que aparecen, sobre todo el nevo en forma de tipo vino de Oporto, que es presente en casos de el síndrome de Sturge-Weber, que es muy frecuente asociado a epilepsia. Las lesiones cutáneas en las regiones sacras, lumbosacras, que se relacionan con disgrafismos, son importantes en los casos de los disgrafismos ocultos, el senodérmico, fosita, lipoma, mechón de pelo, algún angioma, y las anomalías también del cuero del cabello son importantes, que se relacionan también con muchas enfermedades desde el punto de vista neurológico o enfermedades neurocutáneas. La valoración del estado de alerta en el niño es muy importante. En el neonato se consigue observar si el niño está alerta, la vivacidad de la mirada, el grado de conexión con el ambiente, con el examinador, con estímulos afectivos. A veces el niño normalmente llora, sonríe o no. La manipulación también a la hora de acercarlo, si el niño realmente responde o no a estímulos sensoriales o no, si responde por el llamado, al ofrecer un objeto, si el niño es capaz de agarrar el objeto o observar el objeto a la hora de mostrarlo. Existen 4 niveles de alerta en los niños, como es el más profundo, que es el coma. Hay una ausencia total de respuesta a la hora de estimularlo, ya sea con estímulo doloroso o al llamado. El estupor, que es una alerta baja, que el niño se mantiene de forma conectado con estímulos importantes, sobre todo estímulo doloroso. La letargia, que se mantiene alerta durante 15 minutos o menos, más necesita siempre de un estímulo más moderado. Y normal, cuando el niño se mantiene de forma atento o alerta, sin necesidad de ningún tipo de estímulo. Los movimientos generales también son importantes en el niño, que es importante valorar la simetría, la cantidad y la calidad de estos movimientos, que son complejos, estereotipados y involucran casi siempre todo el cuerpo, brazos, piernas, cabeza. El niño pequeño normalmente se mantiene en una posición de los brazos y piernas
flexionada y que normalmente comienzan a aparecer desde el niño desde la 9ª semana de gestación y que están presentes desde el nacimiento. Ellos se clasifican en dos tipos de movimientos, los movimientos que son más grandes, movimientos de contorsión, movimientos cuando lloran, son complejos, variables, y que estos se consideran cuando están alterados, cuando estos movimientos son pobres, o el niño está hipotónico, no se mueve, o los movimientos también son irregulares, espasmódicos, y son desincronizados. Los movimientos ya de ajetreo están presentes de 1 mes y medio hasta los 6 meses. Ya son movimientos ya circulares de pequeña amplitud, son continuos, cuando el niño está despierto, y normalmente cesan si el niño focaliza su atención o llora. Y la alteración solo se dice cuando están ausentes o anormales, cuando la velocidad y la amplitud de estos movimientos o están disminuidos o están aumentados. En la observación también, o sea, la valoración de la postura y el tono y la fuerza también se pueden examinar o valorar a través de la observación, viendo el niño mientras juega, cuando toma o pega algún objeto con la mano. Podemos ver si el niño realmente tiene algún defecto neurológico, porque normalmente cuando existe una asimetría podemos pensar que tiene una hemiplegia o la pérdida de la fuerza en alguna parte del cuerpo. Y bueno, a través de la exploración y la manipulación, que normalmente también lo dejamos para el final, normalmente el niño no colabora para las diferentes maniobras que aplicamos en el adulto, más si podemos palpar el tono muscular. Existe una serie de maniobras que se hacen, que aplicamos en el niño para saber si el niño tiene o no un déficit o tiene una hipotonía. La hipotonía, como es una disminución de la resistencia a los movimientos, se puede explorar de forma pasiva o de forma activa. En el neonato hipotónico normalmente vemos un niño que no se mueve poco, está acostado en la cama, las caderas están completamente en aducción y apoyadas sobre el plano horizontal, que se conoce como la postura de libro abierto. Existen varias maniobras que se aplican en el niño, como la maniobra de tracción. Se levanta por el brazo, el niño puede ayudar a levantarse, la cabeza se mantiene fija, firme en el o sea, sigue el cuerpo. En el caso de niños hipotónicos, la cabeza realmente queda colgando hacia atrás. También se puede tomar al niño en su posición ventral y aplicar la maniobra, reacción del landau. Se estimula las regiones laterales y el niño va a mover las caderas en ambos lados. La suspensión axilar es importante. La maniobra de la bufanda, que son maniobras que el brazo se cruza sobre el cuello hacia el otro lado. La maniobra Están llamando a la puerta. Para valorar los ángulos popliteo, maniobras del retroceso de brazo, maniobras de tracción de la pierna, maniobras de talón-rodilla, que se pueden ver si el tono muscular del niño realmente es normal o no. Aquí hay algunas figuras donde se muestran algunas de estas maniobras, que es para saber si el niño realmente tiene un tono muscular normal. Cuando cargamos al niño por la región axilar, si un niño hipotónico, aparentemente el niño parece que se nos escapa entre las manos porque no se asegura. Si cogemos el niño y lo colocamos en posición ventral, se dobla, y esto le llamamos como muy invertida. Un niño normal realmente se mantiene firme y nos da la idea de que el niño está hipotónico, ¿no? La fuerza realmente es un poco difícil demostrar si el niño tiene o no una fuerza muscular normal cuando es pequeño. Cuando es un niño mayor, sí podemos a veces ofrecerle algún objeto, resistir a la atracción del objeto. Lo podemos realizar algunas maniobras que sí podemos saber si el niño tiene algún defecto o no. En cuanto a la evaluación de la fuerza muscular, este esquema, esta evaluación que es la escala que tenemos aquí, se aplica más bien en niños que podemos aplicar la maniobra de Barré o Mingazzini, y podemos ver si tiene o no contracción muscular. Cuando no tiene contracción muscular o tiene ausencia de 0, cuando hay contracción muscular sin movimiento, se considera grado 1. Cuando tiene grado 2, hay movimiento que no vence la gravedad. Movimiento 3, capaz de vencer la gravedad, o sea, levanta la mano en contra de la gravedad más no contra resistencia. Ya cuando hay movimiento contra cierta resistencia se considera grado 4, y cuando el movimiento es normal contra resistencia
es 5. En cuanto a los pares craneales, como le digo, para examinar, lo hacemos de forma espontánea también mediante la observación. Cuando el niño llora, podemos ver si el niño tiene asimetría o no tiene asimetría facial, si el niño succiona, deglute bien, no es un niño que normalmente no consigue deglutir la leche, podemos pensar que puede tener alguna alteración en los pares craneales, el noveno, décimo, el sexto, séptimo par craneal, se explora de esta manera sin necesidad de usar otros métodos como en el niño mayor y el adulto. Los reflejos también es importante explorar en los niños, sobre todo para si están presentes o están ausentes, la intensidad, su simetría, la persistencia de estos reflejos, sobre todo los reflejos arcaicos, si están presentes en el nacimiento, si desaparecen en la edad que debe desaparecer, es importante examinarlo. Existen varios reflejos que voy a mencionarlo y no voy a faltar mucho en la forma de realizarlo. Bueno, por ejemplo, el reflejo de búsqueda, normalmente se toca el ángulo externo de la boca del niño. El niño realmente normalmente busca como si busca el pezón de la madre. El reflejo de succión es espontáneo, igual que el de marcha automática. Sostenemos el niño por la cintura o por los hombros y lo hacemos caminar sobre un plano y él va a seguir dando pasos de forma automática. Y podemos determinar si el niño realmente mueve las dos piernas de forma simétrica o no. Y si no lo hace, pues pensamos que hay alguna paresia o una monoparesia. El reflejo de presión palmar, le aplicamos un lápiz o el dedo en la mano, el niño cierra espontáneamente, igual que en el pie. El reflejo de Galán, que es el reflejo que ya le mencioné anteriormente, que lo sostenemos por la barriguita, le estimulamos la parte lateral de las caderas y a mover o no las caderas de un lado a otro. El reflejo de Moro, que es un reflejo que se explora frecuentemente para saber si existe alguna paresia de los miembros superiores. El niño se sostiene por la mano o por detrás de la cabecita y se suelta súbitamente la cabeza y el niño debe de abrir los brazos como si fuese a abrazar de forma simétrica. El reflejo tónico asimétrico del cuello. Llevamos la cabeza hacia el lado, sosteniendo por el pecho y normalmente el niño extiende la mano derecha y flexiona la mano izquierda. Eso se conoce como el síndrome o el signo del egrinista. Existen otros reflejos como la de propulsión lateral, se empuja el niño sentado hacia un lado, el niño normalmente es capaz de defenderse para no caer. El reflejo de paracaídas también un reflejo. Esto tenemos el niño y lo empujamos hacia adelante sobre la cama o la camilla y el niño normalmente abre los brazos para defenderse y que aparece normalmente a partir de los 7 o 9 meses de edad. El reflejo corneal, que son los reflejos, o sea, los reflejos superficiales, sí se pueden de forma espontánea explorar en los niños, con un reflejo corneal, con algodón se estimula la córnea, el niño va a cerrar los ojos de forma espontánea. El reflejo cutáneos abdominales también son reflejos superficiales que se pueden examinar, el reflejo cutáneo plantar, y para determinar ese niño algún signo piramidal como el signo de Babin. Existen varios tipos de reflejos también de estiramiento muscular, o llamado anteriormente osteotendinoso, que es el reflejo maceterino, el bicipital, tricipital, rotuliano, tríceps. Estos reflejos se pueden examinar de forma común en los niños. La sensibilidad, bueno, ya esto en el niño pequeño también es un poco difícil, más bueno, si el niño llora cuando se toca, cuando se le aplica un objeto ya sea frío o caliente, sabemos que el niño tiene respuesta a la sensibilidad. Y que es importante también examinarlo, sobre todo en niños con alteraciones a nivel del RAF, si tienen debilidad muscular, tienen disrafismo, para detectar algunas de las anomalías de los disrafismos ocultos. Ahora, la neuroconducta también son cosas que se exploran de forma espontánea en el niño. Es un conjunto de capacidades que permiten al recién nacido y lactante reaccionar o no de forma dinámica con el ambiente o con el medio. La orientación auditiva la exploramos con sonido. El niño normalmente cuando siente un sonido va normalmente a seguir con la vista o buscar hacia el lado que se estimuló. La orientación olfativa con algunos olores normalmente está presente en el nacimiento. El niño luego que nace sin ver prácticamente busca
el pecho de la madre para succionar solo con el olor, conoce a su mamá. La orientación visual ya se explora con algún objeto inanimado, se le muestra al niño colores o luces y normalmente el niño va a seguir con la vista este tipo de estímulo. Las actividades imitativas que aparecen ya en un niño mayor se puede explorar. En el niño puede sonreír, puede hacer movimientos con la boca, vocalizaciones, arquear la ceja, apertura y cierre de la mano. O sea, son maniobras conductas imitativas que el niño puede realizar a partir de cierta edad. Y bueno, la neuroconducta también tenemos que ver la habituación, o sea, el fenómeno es un fenómeno mediante el cual frente a un estímulo repetido, el niño puede disminuir su respuesta, o sea, se acostumbra a cierto estímulo. Y que o sea, una respuesta para el niño protegerse de ciertas agresiones, más que si este estímulo no es realmente doloroso, el niño se va acostumbrando y normalmente se adapta a este tipo de estímulo. Y podemos valorarlo a través del llanto, la vigilia, si el niño está somnoliento, si tiene un sueño ligero o profundo, el niño está haciendo realmente a ningún estímulo de este tipo, el niño va a reaccionar. Y que, bueno, es normalmente que un niño frente a estímulos molestos como pellizcarlo o tocarlo, normalmente el niño llora y se defiende. En cuanto a la exploración ya del niño mayor, que es un poco más fácil, ¿no? Porque ya el niño colabora, el niño ya es capaz de reaccionar o no a diferentes estímulos, podemos ya hacer un examen neurológico un poco más completo, o comparativamente casi similar a de un mayor. Normalmente el esquema de examen del niño mayor es similar al adulto. Hay una exploración general donde vamos a ver también todos estos estigmas de dismorfia o presencia de alteraciones genéticas o no, o manchas. Sobre todo es importante examinar el estado mental ya del niño. O sea, vamos a examinar también el estado mental, su pares craniano, la exploración motora, sensorial, los reflejos. Vamos a ver la parte cerebelosa y la exploración de la mancha. Ya en el niño mayor es mucho más fácil, podemos aplicar incluso el Mini Mental Test, que es un test mental simple, rápido, que se puede aplicar, donde podemos evaluar la orientación temporal, la memoria inmediata, la memoria de evocación, cálculo, lenguaje, nominación, la repetición, comprensión y escritura, y la copia o no de dibujo. Normalmente Mini Mental Test se aplica para determinar si existe alguna alteración en estas áreas del lenguaje, la repetición, si existe dificultades para la escrita, para detectar si hay disgrafia, si hay acalculia o discalculia, y que normalmente tiene puntuaciones. Cuando está encima de 27 puntos se considera normal y cuando está debajo de los 24 puntos se considera anormal o alterado. Los nervios craneales, ya en el niño mayor es fácil de explorar. Existen, o sea, lo clasificamos en tres grupos, los nervios que son puramente sensitivos, como el olfatorio, el óptico y el estatocústico, que se examinan de forma espontánea. El olfatorio con olores podemos tener conocidos o no. El óptico se pueden aplicar ya exámenes ya más específicos, como las tablas de Snelling. Y el estatoacústico se pueden aplicar también pruebas de audiometría o no para saber si el niño tiene o no alguna alteración. Los nervios motores, como el motor ocular común, el patético, el externo, el espinal y el pubuloso, se exploran de forma fácil porque se pueden ver los movimientos oculares, se puede ver si el niño tiene alguna paresia o no de los músculos oculares. El hipogloso normalmente se explora mandando a sacar la lengua, mover la lengua hacia arriba, hacia los lados, para ver si existe o no una paresia. Y los nervios mixtos, que es el trigémino, tiene una parte sensitiva y una parte motora, se pueden explorar. El trigémino normalmente es el nervio que tiene que ver con los músculos de la masticación y la parte sensitiva de la sensibilidad de la cara. El nervio facial es puramente, o sea, un nervio sensitivo y motor también, y tiene que ver más con la expresión facial. Se manda al niño a sonreír, a arrugar la frente, cerrar los ojos, y podemos ver si existe o no alguna alteración. La parte sensitiva normalmente le inerva los 2/3 posteriores de la lengua, y que explorarlo con el gusto amargo, salado. En la consulta normalmente podemos tener para explorar. El glosofaringeo es un nervio también
mixto, que también tiene que ver con la sensibilidad de la lengua y la faringe, más que tiene que ver con la parte de la inervación del velo del paladar, que se le manda a abrir la boca, decir y podemos decir la úvula se levanta de forma simétrica o no. Y el vago también, que es un nervio motor, más también tiene una parte sensitiva que tiene que ver con la inervación visceral, que ya estos son otras, es más difícil de explorar de forma espontánea. La fuerza muscular y trofismo en el niño mayor es muy fácil de explorar. Existen varias maniobras que se aplican, la maniobra Migasine, de Barré y las maniobras contra resistencia, que se pueden explorar todos los grupos musculares contra resistencia y determinar si existe o no un defecto motor. Realmente la escala de fuerza muscular es válida para el adulto como para el niño, como se clasifica de 5 en 5 si la fuerza es normal, contra resistencia fuerte 4 más o 5, contra resistencia moderada. O sea, existen varias escalas que más o menos tienen estos valores si el niño tiene o no tiene fuerza muscular es 0, si tiene contracción palpable tiene de 1 de 5, si tiene, o sea, sin gravedad el niño 2 de 5, si con gravedad 3 de 5, y así vamos aumentando hasta conseguir que el niño tenga o no una fuerza normal y lo clasificamos. Los reflejos de estiramiento muscular que ya mencionamos anteriormente, maceterino, bicipital, tricipital, se examinan percutiendo y podemos decir si el niño tiene hiperreflexia o hiporreflexia o no, y también se pueden explorar los reflejos superficiales, el corneal, cutáneo abdominal, el climactérico, anal, cutáneo plantar, que se pueden también examinar de forma fácil en un niño mayor. También se clasifica en cuanto a sus alteraciones en grados, estabolido 0, disminuido 1 cruz, normal 2 cruces, exaltado 3 cruces, muy exaltado 4 cruces, y si hay algunas respuestas intensoras o flexoras aumentadas o disminuidas también se clasifica. Para la coordinación motora se hacen las pruebas de índice nariz, dedo o talón rodilla, también se pueden explorar para examinar la coordinación motora. Movimientos opuestos alternantes y los movimientos complejos para determinar si existe o no alguna alteración en los movimientos coordinados. La estática y la marcha también se pueden explorar. Si son simétricas, se puede hacer tanto en niño en decúbito, en pie, si está sentado. Se pueden hacer las pruebas de rombe, la marcha libre, mandar al niño a andar en punta de pie, en los talones, la maniobra de tan, que es caminar normalmente colocando un pie delante del otro, la marcha de estrella también para determinar si existe alguna alteración, se manda al niño a andar para enfrente, para atrás, de forma repetida con los ojos cerrados, y puede, si hay alguna alteración, pues describe prácticamente una estrella y podemos determinar si existe o no una alteración desde el punto de vista de la marcha o no. La sensibilidad, que se divide en sensibilidad superficial profunda, y la sensibilidad cortical también se explora de forma fácil en el niño mayor. Con una aguja se puede examinar el dolor, con algunos objetos fríos, la temperatura, tacto, presión, sensibilidad profunda, que tiene que ver normalmente con presión, vibración y posición, y la reacción articular también se puede examinar sin ninguna dificultad, y en la sensibilidad cortical, que son ya una sensibilidad más compleja, la capacidad de reconocer, o sea, la estereognosis, la capacidad de reconocer objetos con la mano, con el tacto, con los ojos, de clasificar un peso también, diferenciar pesos con los ojos cerrados, la grafiestesia, que es capacidad de identificar, por ejemplo, la escrita sobre la piel con los ojos cerrados, también discriminar si es estimulado de forma simultánea en dos lados, es capaz de reconocerlo. Si existe alguna alteración, pues es fácil de determinar cuándo se examina esta sensibilidad profundo cortical. Y bueno, hasta aquí, creo que de forma rápida intentamos llevar el examen físico del niño pequeño, el niño mayor, realmente en un tiempo bastante breve, y que de forma general es lo que se hace en un niño pequeño, un niño mayor, para conseguir determinar si existe o no un examen, o sea, algunas alteraciones desde el punto de vista neurológico. Es bastante difícil de un inicio, el que no tiene experiencia, realizar el examen neurológico, más cuando se tiene experiencia. Solamente el médico, cuando está sentado en el consultorio, cuando el niño entra, cuando la madre entra, cómo camina, cómo se expresa,
hay muchas cosas que son identificadas sin necesidad casi de tocar el niño. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre este examen neurológico, que realmente fue, como dice, de forma rápida y mucha información. Las dudas que tengan, alguna preocupación de cómo se examina, porque hay mucha bibliografía ahí que prácticamente no toqué. Voy a dejar una bibliografía con Elizabeth para que quiera revisarla de forma más específica en cuanto a estas maniobras que se realizan en el niño, que son difíciles de en un tiempo tan corto explicarlas todas. Entonces dejo la sala abierta para cualquier pregunta, cualquier duda que tengan sobre esta pequeña información que le llevé ahora. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos. Sí, nos han llegado algunas preguntas de parte de los participantes. La primera pregunta ¿de edad se recomienda valorar los reflejos osteotendinosos en los niños? Los reflejos tendinosos se deben evaluar desde el nacimiento, desde que nace. O sea, porque normalmente el niño pequeño, cuando se examina, los reflejos son exaltados, o sea, tienen hiperreflexia, es normal que tengan hiperreflexia. Más lo más importante es ver si son simétricos o no, o están hiporreflécticos, porque la hipotonía está desde el nacimiento. Si no explora los reflejos osteotendinosos, entonces no somos capaces de determinar si el niño tiene o no una hipotonía o tiene hipertonía. Claro, siempre hay que tener en cuenta que el niño pequeño, los reflejos siempre van a estar aumentados, más la simetría o no, nos va a dar una idea de que existe una alteración desde el punto de vista neurológico. Gracias, doctor. Nos preguntan también, ¿se recomienda tratamiento beta bloqueante en niños con movimientos anormales como temblor esencial? Y si no, ¿qué medidas se pueden tomar? Realmente en el temblor esencial, el temblor esencial puede aparecer en cualquier edad, sobre todo puede comenzar en la etapa de etapa escolar o etapa de adolescente. El tratamiento del temblor esencial solo se inicia si realmente interfiere con la actividad diaria, o sea, si realmente el niño, por ejemplo, no puede escribir o de forma la escrita o diseño, más en todo caso se limita el tratamiento hasta que este temblor esencial realmente interfiere con su día a día. Si no es así más, el beta bloqueador, sobre todo el propranolol, que es el que más usamos, normalmente en niños menores de 12 años no es recomendado, más si fuera necesario con la consulta médica se puede iniciar. Más solo se inicia si interfiere con su actividad diaria, si no, no se medica, ni siquiera en el adulto tampoco, solamente lo usamos cuando realmente vemos que el niño no escribe o a la hora de escribir de forma la escritura, entonces sí iniciamos el tratamiento. Muchas gracias, doctor. Preguntan también, ¿en los niños tiene valor diagnóstico como localización de lesiones evaluar el juicio cuando se hace examen mental? Bueno, depende de la edad del niño. Como dijimos, el niño a partir de los 6 años de edad, o sea, ya en la etapa escolar que podemos aplicar algunos testes, o sea, desde el punto de vista neuropsicológico, sí tiene valor. Ya el niño pequeño es más difícil porque solamente, claro, el niño pequeño, nosotros evaluamos más si el niño es capaz de obedecer órdenes, si el niño es capaz de relacionarse con otros niños de su edad, el aprendizaje de colores, figuras, nombre de los padres, o más a partir de los 6 años de edad, sí se aplican ya una serie de testes neuropsicológicos que podemos valorar juicio, la parte cognitiva, concentración, memoria, lo que hablábamos de la parte de capacidad de escribir, de calcular, se aplican los testes y tienen un valor diagnóstico, sobre todo en las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? También nos preguntan, ¿cuándo derivar a un paciente si se sospecha de trastorno del espectro autista versus lesiones orgánicas? Bueno, el niño desde pequeño se puede determinar si realmente tiene alguna alteración del espectro autista, incluso ya del niño de 1 año, 2 años de edad, o a veces hasta antes. Normalmente el niño, si el médico, el médico pediatra o el médico general
En la consulta diaria, la madre refiere que el niño, por ejemplo, no responde al llamado, no sigue con la vista, el niño es irritable, llora fácilmente. Inmediatamente el niño debe ser remitido a la consulta. Sobre todo, primero, casi siempre es remitido a la consulta de neurología para descartar cualquier otro tipo de enfermedad neurológica que no esté, o sea, que esté interfiriendo con una evolución, un neurodesarrollo normal. El médico neurólogo lo va a examinar, va a ver sus antecedentes, le va a realizar algunos exámenes, electrocardiograma, tomografía, para ver si no hay una lesión orgánica como tal que explique estas alteraciones. De ahí, el niño va a pasar a la consulta de neuropsicología, donde se le van a aplicar los test. Existen test específicos para trastornos de determinadas edades. Y de ahí ya el diagnóstico, no sé si se puede complementar tanto con el neurólogo y el neuropsicólogo, que es importante. Y claro, el psiquiatra infantil, en caso de necesitar tratamiento, ¿no? Y las otras terapias con terapia de fala, disculpe que hablando en portugués, terapias del lenguaje, terapias ocupacionales, terapias de tipo conductuales, más si el niño en cuanto se detecta cualquier alteración desde el punto de vista retardo en la parte neurocognitiva, debe ser derivado a la consulta del neurólogo y el neurólogo después se encargará de derivar al niño a las consultas, tanto oftalmología, otorrino, porque también hay que descartar si tiene una enfermedad de sordera o ceguera que también interfiere con el desarrollo del lenguaje o la comunicación. Muchas gracias, doctor. Tenemos dos preguntas más. Una pregunta dice, en su día a día, ¿cuál es su esquema mental para el examen neurológico? Normalmente el esquema mental que el médico hace, lo primero que el médico ve es cuando el niño entra, la madre entra, el niño, depende de la edad del niño también, ¿no? Porque normalmente la madre cuando viene con el niño pequeño, viene dormido, el médico luego que ve el niño ve su aspecto fenotípico, ¿no? Si el niño tiene la cabeza normal, si el niño tiene alguna deformidad, si el niño es irritable, si llora, no llora. Y de ahí ya examinar, porque normalmente los exámenes de tocar al niño, examinar al niño lo dejamos para el final, ¿no? Vamos a ir con la observación a través del interrogatorio. Primero lo que hacemos si estamos observando, estamos viendo lo que hace, que juega, como tenemos juguetes, dejamos cosas en la mesa que le llaman la atención para que él intente agarrarlo, pero en cuanto estamos interrogando a la madre sobre los antecedentes perinatales, postnatales, cuál es la causa, el motivo, por qué lo trajo, si es un niño pequeño. Si es un niño grande que viene caminando, luego vamos viendo la marcha ya, la coordinación, y no existe un esquema específico, dependiendo de la causa o el motivo de la consulta, ¿no? Normalmente el examen se hace de forma general, más casi siempre en el niño intentamos hacer el examen encaminado a aquello por el cual viene a la consulta. Más no tenemos un esquema específico, depende del motivo de consulta, depende de la edad del niño también. Y en la misma línea nos preguntan, en caso de niños con síndrome de Down o déficit de aprendizaje, ¿se sugiere alguna secuencia específica de examinación? No, tampoco. El esquema es el mismo. El niño con síndrome de Down es un niño que normalmente es un niño que tiene un atraso mental. La mayoría de ellos, o no todo, ¿no? El grado es variable del coeficiente de inteligencia, pero no existe un esquema específico para el examen. Es el mismo esquema, dependiendo de la causa del motivo. El niño cuando viene a la consulta de neurología no viene la consulta del neurologista no viene, o el neurólogo no viene por el síndrome de Down, viene por alguna alteración de la aprendizaje, un atraso mental, o tiene convulsiones, o algún atraso en el desarrollo, y el médico no va a tener un esquema específico, simplemente va a interrogar, va a examinar, y después indicar algún examen para ver si existe alguna alteración desde el punto de vista físico en el cerebro que explique los atrasos. Normalmente sabemos que un niño con Down va a tener un atraso en el desarrollo psicomotor, un niño hipotónico, demora más para caminar, demora más para hablar, más no tenemos tampoco un esquema específico para examinar a estos niños. Bien, doctor. Entonces, le agradecemos mucho desde el Club de Estudio en Neurociencia por su ponencia. Realmente un tema muy interesante. Esperamos contar con usted para futuras ponencias. Siempre es un placer tener acá a especialistas como usted en estas áreas que sirven para mejorar el aprendizaje de todos. Claro. Eh,
Yo, pues claro, como estar fuera ahora, más este tipo de conferencias se puede hacer desde cualquier parte del mundo, podemos coordinar cualquier tema de interés que quieran, la ponencia y la preparamos y la podemos, sobre todo porque la parte de neurología es muy compleja, en un tiempo tan corto es muy difícil abarcarlo todo. Lleva tiempo, sobre todo si vamos a hablar de anamnesis, debía ser solo una ponencia de anamnesis para especificar bien cada punto. Cuando vamos a examen físico, ir a la parte, por ejemplo, del niño pequeño y especificar solo en el niño pequeño, después en el niño mayor, porque es muy diferente. Y la parte de examen neuropsicológico, que claro, no es mucho, no es la parte del área del psicólogo, eso va más para el psicólogo, porque hay muchos test desde el punto de vista neuropsicológico que nosotros no aplicamos, lo aplica el neuropsicólogo y nosotros solo tenemos resultados y completamos el diagnóstico. Muchas gracias, doctor, una vez más. Les recordamos a los participantes que tienen en el chat de Zoom el link de asistencia. Tienen que llenarlo para ser acreedores al certificado de participación en la charla. Y esta ponencia está siendo grabada y va a ser subida al canal de YouTube del club. Entonces, para que puedan revisarla de nuevo, una vez, muchas gracias al doctor, muchas gracias a todos ustedes por participar y que tengan una buena tarde. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.